¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy polémico que sin duda es un parteaguas, yo creo que histórico en muchos aspectos. Sí le han dado cobertura en la prensa, pero yo creo que vale la pena tomarnos el tiempo de estudiarlo a detalle o a fondo, porque es parte de la lucha que está llevando a cabo Donald Trump en este proceso o esfuerzo de su parte de lo que llamaríamos refundar Estados Unidos. Él, en este segundo periodo, que lleva 4 meses que inició, tiene como meta garantizar su legado, su pase a la historia, o sea, dejar un legado y pasar su nombre a la historia como uno de los grandes presidentes de Estados Unidos, y si él pudiera y de él dependiera, como el más grande, incluso por encima de nombres como Washington o Lincoln o Kennedy o cualquiera, o Reagan, por supuesto, de los presidentes que más han influido en la historia norteamericana. Entonces él está empeñado en ese esfuerzo. Este video lo quiero dedicar precisamente a una de estas luchas muy importantes, así como ya he dedicado algún video a hablar sobre el tema de la guerra comercial de Estados Unidos contra China. Yo creo que este es un tema fundamental, porque la guerra que le ha declarado Donald Trump, empezando por la Universidad de Harvard, que es la más poderosa en Estados Unidos, pero que incluya todo el sistema educativo y de formación en Estados Unidos, vale mucho la pena, porque la prensa mundial, por supuesto que se le ha ido encima, lo ha criticado, se le ha venido encima una andanada de críticas a nivel mundial, porque lo quieren hacer pasar como un oscurantista, alguien que se opone a la educación, a la cultura, etcétera, cuando es todo lo contrario. Entonces es a lo que voy a tratar de aclarar en este video, y espero que me acompañen a lo largo de todo el video, y espero que al final pueda dejarles claridad en este tema. Antes que nada, hay que recordar que las universidades son o es una institución creada e inventada, como las conocemos en la actualidad, como una institución occidental, europea, cristiana. Es decir, es un fruto de la Iglesia Católica como parte de los aportes culturales que ha legado a la humanidad. Y en este periodo, conocido como el periodo del oscurantismo, o esa Edad Media que transcurre, esos 1000 años que transcurren entre que cae el Imperio Romano de Occidente hacia el 450 y que cae Constantinopla en 1453. Esos 1000 años que se les conocen como la Edad Media, la Edad Intermedia entre la Edad Antigua, que pues abarca todo lo que pasó del Imperio Romano hacia atrás, y la Edad pues moderna, ¿no?, que es a partir del Renacimiento hacia esta época. Esta institución fundamental para la vida de nuestra civilización actual, pues es una invención nada más y nada menos, como dije hace un momento, de la Iglesia Católica, y también retoma un poco lo que fueron escuelas de la antigua Grecia, como fue la escuela de Pitágoras, donde a los alumnos se les enseñaba todas las disciplinas, especialmente las matemáticas, aritmética, geometría, también filosofía y otros conocimientos, ¿no?, poesía y otras cosas. Y también eso existió exactamente en la Academia de Platón, por ejemplo, donde también se le instruía a los alumnos en temas de filosofía, de matemáticas, de ciencias, como lo hizo también después Aristóteles en su academia. Y esto se retoma en la plena Edad Media con la idea de tener una institución que formara integralmente a los alumnos en todos los campos más importantes del saber, que era pues la teología, la filosofía, la ciencia, o lo que entenderíamos como ciencia, la matemática, geometría, etcétera, álgebra, etcétera. En la actualidad se ha querido decir que la primera universidad la fundó una mujer y fue en Marruecos, en un califato, en el año 850 y algo, pero la realidad es que ya se habían fundado instituciones similares mucho anteriores, 400 años antes, al final de la época romana, y se le ha querido dar pues el título de que fue no la Iglesia Católica, sino los musulmanes, el Islam, los que fundaron la universidad, como para reescribir esta parte de la historia. Pero la realidad es que es una institución plenamente occidental, cristiana, para que no se dejen engañar. Ya de las universidades que siguen todavía actualmente activas, pues las primeras se fundan
en el año 1000 más o menos, otras en el 900, en el 800, pero varias de ellas todavía siguen actualmente activas. Y para la iglesia pues siempre fue eso, básicamente un semillero de talentos, de gente preparada que después la iglesia reclutaba para trabajar, o los reinos obviamente, ¿no? Las cortes también mandaban a la gente a estudiar ahí para que se tuviera el contacto con lo más avanzado del conocimiento, aportara y aprendiera, y después llevara ese conocimiento a los lugares de donde había salido esta persona, ¿no? Ya sea a una corte real o a la misma iglesia. Bueno, pues cuando llegan los primeros colonos a Estados Unidos en el siglo XVII, una de las instituciones que fundan es precisamente la Universidad de Harvard en Massachusetts, por ahí de mediados de 1600, 1645, por ahí. Ya en México teníamos varias décadas de que se habían fundado la Universidad Pontificia, ¿no? Que fue la Universidad de México, Universidad Nacional de México. Ahora pues es la UNAM, pero realmente fue una institución directamente fundada que tenía cédula real, pero con la aprobación también del Papa, que se fundó en el siglo XVI. Pues alrededor de 80 años después se funda la Universidad de Harvard allá en Massachusetts. Ha tenido una larga historia, pero a lo que me voy a enfocar es a ver lo que pasó ya desde el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y lo que va del siglo XX. Porque la Universidad de Harvard se convirtió en también pues un semillero de talentos para el gobierno de Estados Unidos y para la iniciativa privada norteamericana, pero también se convirtió en un centro de adoctrinamiento y de formación para agentes que iban a trabajar para los intereses de ciertas familias y de ese que conocemos ahora como el Estado profundo, que es el que hasta cierto nivel o en gran medida es el verdadero poder detrás de la presidencia de Estados Unidos, y que ahora incluso está precisamente combatiendo a Donald Trump. Y por eso la guerra de Donald Trump contra la Universidad de Harvard y en general contra el sistema educativo actual norteamericano, dentro de lo cual se incluye el hecho de que haya desaparecido a la Secretaría de Educación de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era una instancia federal que le imponía las agendas educativas a todos los estados, y ahora regresa esa potestad a los estados para que sean los estados los que determinen sus planes y programas de educación. Esto, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque los gobiernos demócratas habían utilizado a la Secretaría de Educación para imponerle a los estados sobre todo más conservadores y tradicionales en Estados Unidos, una agenda ideológica para destruir lo que ya sabemos que ellos se enfocaron en destruir, que era el núcleo que le da sustento a la sociedad, que es la familia, donde ellos impusieron estas agendas woke, las agendas de género, como parte obligatoria que se tenía que enseñar en las escuelas primarias y de educación básica y secundaria en Estados Unidos. Y lo que hizo Donald Trump fue quitar precisamente esa imposición para que sean los estados, los propios estados, los que determinen qué programas educativos van a implementar, porque Trump sabía que eso iba a hacer que regresaran los programas educativos a una educación tradicional conservadora en la mayoría de estos estados. Bueno, entonces esta guerra de Trump contra la Universidad de Harvard se está enfocada en esta refundación que él quiere hacer de Estados Unidos. La Universidad de Harvard, desde el siglo XIX, como ya mencioné, y sobre todo en el siglo XX, quedó cooptada, quedó bajo la influencia de, por ejemplo, de los Rockefeller. Y Rockefeller, desde finales del siglo XIX o el último cuarto del siglo XIX, cuando ya se había convertido en el hombre más rico del mundo y el quizá hombre más influyente dentro del gobierno norteamericano, el fundador de la dinastía Rockefeller, él sabía la influencia y la importancia que podía ejercer a nivel mundial si tomaba el control del sistema educativo a nivel profesional, es decir, a las universidades. Nosotros esto que voy a comentar, parte de lo que voy a comentar ya lo hemos publicado ampliamente en muchos artículos de fondo en nuestra revista que le da nombre a esta plataforma, que es la del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, en años anteriores. Si no están suscritos, los invito a que lo hagan, porque es información que no van a encontrar prácticamente en ninguna otra parte, y nosotros tenemos la ventaja, precisamente muchos de esta información que no la podemos subir aquí a YouTube porque hay una censura, como ustedes ya saben, sí la podemos publicar libremente en nuestra plataforma, nuestra página de internet, que es como la ven aquí arriba de mí, www.biie.org. Ahí pueden encontrar
muchos de estos artículos. Algunos pues tienen que pagar para poderlos leer, porque es la única manera que tenemos para sostener esta actividad. Y también aprovecho para invitarlos a que, si no lo han hecho, pues puedan hacer algún donativo para que podamos continuar con esta labor. Bueno, esta información de cómo Rockefeller tomó el control, por ejemplo, del sistema educativo a nivel universidad en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo publicamos, y de ahí él cambió por completo la medicina a nivel mundial, porque antes de que Rockefeller tomara el control de las universidades y de la educación médica, la medicina se basaba precisamente en utilizar remedios naturales, es decir, todos los descubrimientos que se iban haciendo, pero se utilizaban como remedios, plantas principalmente, fruta, verdura, etcétera, para curar a los enfermos. Lo que hizo Rockefeller fue utilizar o introducir a través de los programas de financiamiento de las universidades todo un esquema para dejar de lado la medicina natural y sustituirla por medicina química, sintética, para de esa manera él monopolizar y tomar el control de la medicina a nivel mundial. Y bueno, ya vemos lo que ha pasado en el siglo XX, que la gente ya no se cura de las enfermedades, simplemente la medicina sirvió para apalear los síntomas, ¿no? Pero no para sanar y para curar las enfermedades. Bueno, eso es consecuencia de lo que ha hecho Rockefeller. Eso mismo, por ejemplo, con la Universidad de Harvard, donde él se convirtió en el principal donante desde hace más de 100 años de la Universidad de Harvard. La Fundación Rockefeller siempre ha estado detrás, y la Universidad de Harvard, junto con otras del mismo nivel como Yale y otras en Estados Unidos, se han convertido en el semillero de los premios Nobel de todo. Son fábricas de premios Nobel estas universidades, y eso por supuesto que le ha generado un prestigio como que es una universidad de excelencia, como que es lo mejor que hay a nivel mundial en cuanto a sistema educativo. El tema es que el premio Nobel también se ha desvirtuado mucho, y a lo largo del siglo XX giró y viró por completo su finalidad, y en lugar de premiar lo mejor de la ciencia, como lo hicieron con Marie Curie y su esposo y algunos otros científicos a principios del siglo XX, se ha tornado en premiar a mucha de la ideología imperante del nuevo orden mundial, que no es el que se funda con Bush en el 89, me refiero a este modelo que viene a lo largo del siglo XX con la idea de imponer, a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo concepto, una nueva ideología hegemónica, en la cual ellos le dicen a la población del mundo qué es lo bueno, qué es lo malo. Ellos ponen los parámetros, ellos reescriben la historia como lo hicieron con la Segunda Guerra Mundial, y se premia a los que más daño hacen o pueden hacer o potencialmente pudieran hacer a la humanidad. Y ahí es donde vienen los premios a la economía, a la ciencia, por ejemplo a la química, a la física, con la intención de premiar o incentivar a los que hacen algún descubrimiento, desarrollo o inventan algún método para dañar lo más posible a la humanidad. Esto no lo dicen abiertamente, pero es muy claro. Por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz tiene pues muchísimas décadas tomado con la idea de premiar todo lo contrario a lo que significa la paz, y es un premio absolutamente ideológico. Juan Pablo II fue uno de los hombres que más en favor de la paz a nivel mundial, y jamás, siempre estaba su candidatura y jamás le dieron el Premio Nobel de la Paz porque no convenía. Pero sí se lo dieron a alguien como Obama, que se dedicó a matar a millones de personas y bombardear países, destruir naciones enteras, para que tengan ustedes una idea muy clara de cómo funciona este tema de los premios. Bueno, hacen una mancuerna la Universidad de Harvard y estas universidades más prestigiosas a nivel mundial, para de ahí ser como la cantera de los premios Nobel. Los premios Nobel le dan ese certificado de calidad a la universidad, estas universidades, y todas están trabajando en conjunto para moldear el nuevo pensamiento mundial y decirle a la gente hacia dónde tiene que ir. En el caso, por ejemplo, de la economía, esto es algo muy importante, muy relevante, porque Yale y Stanford y Harvard, estas tres universidades principalmente norteamericanas, son las que han diseñado los modelos económicos que han destruido naciones a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI.
En el siglo XX también hay una historia interesante de un presidente norteamericano que decidió, en lugar de invadir México militarmente, porque era muy costoso, estamos hablando después de la Revolución Mexicana, que lo más sencillo para poder controlar un país como México no era una invasión militar, porque era muy costosa. Lo más sencillo era controlar prácticamente un solo hombre, que era el presidente de la República, y a su círculo más cercano. Y la mejor forma para poder controlarlo era educándolo ellos mismos. Entonces decidieron abrir las puertas a los estudiantes mexicanos para que se fueran a formar a las universidades norteamericanas, y allá se les hacía tal lavado de cerebro y una ideologización tan profunda, con la intención de que se convirtieran en agentes al servicio de los intereses norteamericanos en el gobierno mexicano. Eso pasó durante el siglo XX. Muchos altos funcionarios del gobierno mexicano se formaron en Estados Unidos, se formaron en estas universidades, y la consecuencia está en que ellos veían primero por los intereses norteamericanos que por los intereses de México. Las universidades se convirtieron en centros de adoctrinamiento para líderes a nivel mundial, donde ellos dictaban las políticas para beneficio no de Estados Unidos país o nación, sino de los intereses que están detrás, como precisamente los intereses muy particulares de los Rockefeller y toda la casta gobernante que está detrás del aparato conocido como el aparato militar industrial, que es el que ahora está empujando la intención de que la guerra de Ucrania continúe, porque ellos ganan dinero con cada bala, munición, misil, etcétera, que se dispara, porque esa es su fuente de ingreso. Entonces, ese aparato que denunció el mismo presidente Kennedy, que era un poder por el cual nadie había votado, que nadie había elegido, pero que estaban ahí tomando decisiones, y que el denunciarlo fue una de las razones que les costó la vida, pues es ese aparato que está tratando ahora de combatir, neutralizar, y de hecho intentó hasta asesinar a Donald Trump en la campaña, y lo van a seguir intentando hacer. Bueno, ese aparato está incrustado precisamente en este grupo de universidades, pero también están, por ejemplo, las que están en California, y por ejemplo la Universidad de Columbia en Nueva York. Todas estas son centros de adoctrinamiento que se han radicalizado, y muchas de estas universidades, desde ahí han salido estas teorías de la guerra cultural, de la nueva izquierda radical, y todo este wokismo, ¿no? Que esta idea de convertir al mundo ideológicamente en un planeta que gire hacia la izquierda, que rechace los valores occidentales cristianos que le dieron fundamento a la civilización occidental, y que adopte cosas que le son totalmente ajenas, ¿no? Como la agenda del arco iris, el aborto, los anticonceptivos, la rebelión contra la autoridad, la ruptura de las generaciones, ¿no? En fin, todo lo que ustedes ya saben que implica esta agenda, conocida como la agenda de izquierda, la agenda progresista, la agenda woke, como ustedes la quieran llamar. Pues muchos de estos programas se diseñaron y surgieron en estas universidades. El pretexto que está tomando Trump es que se han convertido en centros antijudíos, lo cual sinceramente no es tal cual, porque hay muchos intereses judíos financiando, empezando por los Rockefeller y otros, financiando estas universidades. O sea, realmente no es eso, es como el pretexto, como para decir, estamos defendiendo la causa judía para neutralizar estos ataques que se le vienen también de esa parte a Trump. Pero la idea es, que muy correcta de Trump, es cortar el financiamiento a estas universidades que están sirviendo para ideologizar al mundo. Nosotros en México lo hemos visto por esto que ya había mencionado, que muchos funcionarios de los gobiernos del PRI del siglo XX y algunos otros ya en el siglo XXI se formaron en estas universidades. La misma Claudia Sheinbaum también estudió allá, y vienen con la idea de destruir la identidad nacional, por ejemplo en este caso pues de México o del país del cual provengan. Y nos ha salido muy costoso precisamente porque muchos de los programas económicos que se han implementado, que los han aprendido allá, han sido programas para destruir la capacidad industrial y de desarrollo propia que deberíamos de tener en cada país, para depender económicamente de las importaciones de Estados Unidos. Entonces, eso es parte de la formación que a nosotros nos ha perjudicado. En el caso, por ejemplo, de Donald Trump, él dice que es correcto, las universidades son centros
de adoctrinamiento y de formación ideológico que están propiciando el surgimiento de líderes dentro de Estados Unidos con una ideología totalmente de izquierda, antinorteamericana, antiprogresista, o sea, en el sentido correcto de la palabra progreso, y que van en contra de los valores fundamentales de Estados Unidos, que son los que representa Donald Trump. Entonces por eso le declara esta guerra. Esto es un tema muy importante porque nosotros pudiéramos perder de vista y pensar que Donald Trump simplemente es un medievalista, tomando este término como sabemos que lo utilizan de manera despectiva, es decir, alguien que está en contra de la ciencia y el conocimiento, lo cual además es un término injusto e incorrecto, que a la iglesia se le tache de ser oscurantista, porque fue la iglesia la que propició muchos de los grandes avances científicos durante la Edad Media y tecnológicos. De hecho, la agricultura en Europa surgió gracias a los conventos fundados por el padre fundador de la Europa como la conocemos, que es San Benito de Nursia, un santo italiano del siglo V que vivió en los 400 más o menos, en el periodo en el que cayó el Imperio Romano, y que su biógrafo fue pues nada más y nada menos que San Gregorio Magno, el que creó lo que conocemos como los cantos gregorianos, así como el rey David que creó los salmos, pues San Gregorio Magno fue el primero que compuso estos himnos sagrados conocidos como canto gregoriano. Bueno, pues San Gregorio Magno, papa, fue el biógrafo de San Benito porque fue un discípulo de él. Bueno, San Benito y sus conventos, los que fundó en toda Europa como evangelizador de Europa, pues también les enseñó no solamente la religión, sino también cómo controlar los procesos productivos de la agricultura. Entonces tuvo un aporte muy grande, y así en muchos conventos en la Edad Media a lo largo de en Europa, por ejemplo, se rescataron las obras clásicas de los pensadores de la antigua Grecia y Roma y otros anteriores, contrario a lo que se cree o lo que la leyenda negra contra la iglesia se ha querido difundir, de que la iglesia quemó todo el acervo cultural de la antigüedad. Pues no, ahí es donde se preservaron precisamente las obras de la antigüedad, en los conventos y en los monasterios. Bueno, regresando a lo que estábamos comentando sobre las universidades, a Trump se le achacaría o se le quiere achacar de que él es un oscurantista que quiere destruir la cultura y que está en contra del desarrollo y el progreso que representan estas universidades. No, al contrario, precisamente porque él quiere que Estados Unidos regrese a la ruta del desarrollo y del progreso, es que sabe que tiene que combatir ideológicamente al epicentro de donde están surgiendo las ideas y las personas que trabajan en contra de estos intereses, porque la Universidad de Harvard forma, como ya lo dije, a estos agentes que después son reclutados no solamente por estas instituciones, ¿no?, como la Rockefeller Foundation o la Open Society Foundation, que es la de George Soros. De ahí reclutan a sus agentes más destacados formados en estas universidades para convertirlos en arietes en contra de los intereses pues de la humanidad en general y específica o particularmente de Estados Unidos. Lo reclutan de ahí precisamente porque saben que ya traen la formación o la deformación necesaria para trabajar para sus propios intereses. Entonces, por eso Donald Trump ahorita está declarando esta guerra directa y frontal contra la Universidad de Harvard, diciéndole: yo te voy a quitar los recursos federales. La Universidad de Harvard puede subsistir sin el apoyo del gobierno federal, precisamente porque recibe muchísimas apoyos de fundaciones como de Rockefeller y otras muchas que la apoyan con la idea de cumplir con esta agenda específica. Bueno, pero es importante y simbólico que Trump se haya lanzado directo contra la Universidad de Harvard por ser la más poderosa, porque es una lección al resto de universidades. Por ejemplo, les paso un dato. En la actualidad hay 250,000 de estudiantes chinos enviados por el gobierno de China a estudiar en Harvard. ¿A qué van a Harvard? Bueno, pues van por dos cosas: a tratar de robar la mayor cantidad de ideas posibles, de todo, a formarse y a sembrar ellos también la ideología en favor del Partido Comunista Chino. Entonces es una estrategia del gobierno de China aprovecharse de la infraestructura educativa de Estados Unidos, pero al mismo tiempo tratar de sembrar en Estados Unidos la idea de que China pues es el país más poderoso, etcétera, toda la cuestión que ha tratado de difundir el Partido Comunista Chino. Bueno, esto es precisamente parte de lo que quiere combatir Donald Trump. Y al lanzarse contra Harvard es precisamente porque es la más poderosa.
Si logra ganar esta batalla, como es lanzarse contra China, Donald Trump podría garantizar el cambiar por completo la línea ideológica de Estados Unidos y la línea educativa que tanto daño le ha hecho a los norteamericanos, ¿no?, a lo largo de estas últimas décadas. Es una batalla muy complicada porque tiene 4 años, poco menos, para lograrlo, a menos que logre garantizar que continúe su legado a través de Marco Rubio o de J.D. Vance y que ellos continúen esta batalla. Pero el hecho simplemente de intentarlo yo creo que es digno de aplaudirse porque es alguien muy valiente que no cualquiera se arriesgaría a enfrentar estos intereses que estamos hablando, como ya lo mencioné, no solamente de la universidad, sino de todos los egresados, dentro de los cuales hay cientos de premios Nobel que estoy seguro que van a, en algún momento, a sacar desplegados en contra de Donald Trump diciéndole que es de lo peor, que se está oponiendo a la libre cátedra, etcétera. Ya saben, el mismo cuento que se ha hecho siempre, por ejemplo, aquí en México, para evitar que las universidades entren o respondan a los intereses no solamente económicos, sino ideológicos, y han deformado también a una cantidad grandísima de gente porque se han convertido en centros de adoctrinamiento y no de formación como es su finalidad real. Entonces esta guerra de Trump contra la Universidad de Harvard es algo muy importante que no hay que perderle de vista en las próximas semanas de lo que vaya a suceder, porque esto puede cambiar por completo no solamente a Estados Unidos sino al mundo. Esto es algo que a lo mejor muchos de ustedes quizá lo escucharon por ahí como una noticia y no tenían como más el contexto, pero yo creo que sí vale mucho la pena que sepan que esta es una guerra fundamental donde Trump está combatiendo los intereses más profundos y más oscuros y más podridos de Estados Unidos, que han tomado las decisiones por encima del gobierno desde hace 150 años, que están metidos, incrustados, esta oligarquía de grandes empresarios como los Rockefeller, Vanderbilt, etcétera, todos esos grandes nombres, ¿no?, los DuPont, etcétera, que están tomando y que son parte de este conglomerado de empresarios que han impulsado a Estados Unidos a las guerras y que ganan con cada muerte y que ganan y que financian toda esta ideología de género que ha sido tan destructiva, anticristiana, etcétera. Pues son ellos los que están detrás y es contra ellos contra quien Donald Trump está declarando esta guerra a través de la Universidad de Harvard. Bueno, yo hasta aquí quiero dejar este video, espero que esto les haya dado claridad respecto a este tema que es muy importante, muy interesante darle seguimiento, y como siempre los invitamos a que si tienen a bien apoyarnos económicamente para poder continuar con esta labor. Nosotros no tenemos financiamiento ni de fundaciones como los tiene Harvard, por supuesto, ni los quisiéramos tampoco. Nosotros dependemos del apoyo de gente de bien como ustedes, que hacen favor de ver nuestros videos y que, atendiendo también a sus amables peticiones de que hiciéramos estos videos nuevamente, pues lo estamos haciendo con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, porque no tenemos a alguien que nos esté financiando para poder hacerlo. Entonces contamos con algunos bienhechores, pero necesitamos muchos más, y los invitamos a que ustedes se sumen. Aquí en la descripción de este video vienen los datos bancarios para que ustedes puedan hacer donativos, pero si desean tener pues otro tipo de beneficio como adquirir nuestros productos, también lo pueden hacer. Aquí está nuestra página de internet, o está arriba de mí también, aquí la están viendo, para que puedan comprar alguno de nuestros productos de nuestra línea de Family Nature All, que son productos de higiene personal, cuidado personal y limpieza que se ocupan en cualquier hogar o en cualquier oficina, etcétera, pero que adquiriéndolos con nosotros saben que están llevando productos de calidad y que nos ayudan además a poder continuar con esta labor. Bueno, pues como siempre les agradezco el favor de su atención y esperemos vernos pronto en un siguiente video. Hasta la próxima.